Bien, hola con todos. El día de hoy, junto a mi compañero Henry Arévalo y quien les habla Ángel Puaquiza, vamos a tratar el tema de configuración de un transmisor de presión de 4 a 20 miliamperios hard, correspondiente a la tarea de investigación 4, el literal número 3 de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. Bien, entonces para empezar tenemos la siguiente diapositiva que trata sobre la configuración, en donde aquí vamos a tratar sobre la documentación del proceso Fluke 754 con cableado conexión hard. También la fuente regulable certificada y el transmisor de presión Rosmont 3051. Bien, en amarillo se muestra el Fluke 754, el transmisor de presión Rosemont 3051 se encuentra en la parte superior y la fuente regulable certificada se encuentra en la parte inferior. Bien, entonces tenemos ahora la conexión hard, que en el documentador que es un documentador de proceso que tiene una resistencia interna de 250 ohmios. Hay dos formas de poder hacer la lectura. Se la puede hacer por el adaptador hard, que está en el lado derecho, o con las salidas de miliamperios de los terminales. En este caso lo tenemos en el canal de comunicación hard. Bien, entonces este comunicador lo enganchamos a la red y de acuerdo a los dispositivos esclavos que estén conectados a dicha red, nosotros vamos a poder ver las variables que están enviando hacia su controlador. Bien, aquí a continuación se muestra la conexión que se tiene del cableado de una red hard. Bien, aquí se tiene el Fluke 754 y en este caso es el dispositivo esclavo. También se tiene la fuente de alimentación y vemos que el Fluke 754, que es el comunicador, va a estar conectado en paralelo a la fuente y también va a estar conectado en este caso, al esclavo. Y así se va a poder obtener las mediciones que está enviando el esclavo. Además de esto, es importante tener una resistencia de 250 ohmios en dicha red. Bien. Aquí entonces se tiene la configuración, se va a ir presentando la configuración del Fluke 754. En una parte la voy a tratar yo y la siguiente y otra parte la va a explicar mi compañero. Bien, entonces para la configuración inicial, configuramos el canal hard con el puerto correspondiente. Bien, entonces cuando nosotros encendemos este dispositivo, nos va a salir inicialmente la pestaña de configuración. Nosotros vamos a configurar la alimentación de bucle, el canal hard y el compensación de unión ref. Bien, en la alimentación bucle nosotros vamos a dejarla inhabilitada. Bien, y en el canal hard nosotros vamos a escoger el puerto hard. Y finalmente en la compensación unión ref nosotros la vamos a dejar como interno. Bien, para las opciones de supresor de batería, fin de proceso de batería, autorretroalimentación, fin de retroalimentación y borrar memoria, nosotros la vamos a dejar por default. No, pero borrar memoria obviamente no es una opción en la cual no podemos acceder. Bien, luego de hacer inicialmente esta configuración, pasamos a la siguiente pestaña que es la configuración, en donde nosotros vamos a ir al botón hard que se encuentra aquí de color amarillo y se observarán las variables medibles. Bien, entre las variables que podemos configurar son la PB, la PBAD, la PBRB, RV, la PB URV y esas son las cuatro variables que nosotros podemos configurar. Bien, para PB nosotros vamos a tener una variable de 0.3 PSI. Para PVAO vamos a tener 3960 miliamperios. Para la PV LRV vamos a tener 3.5 PSI. Y para la PV URV vamos a tener 1506.9 PSI. Bien. Ahora tenemos la ventana de proceso. ¿Cómo accedemos a esa ventana? Nosotros tenemos que presionar el botón F4 y vamos a poder vamos a poder observar todas las variables del sensor.
Bien, como por ejemplo tenemos la variable press, el porcentaje del rango, la C y la temperatura del sensor. Bien, en la presión, en este caso que tiene conectada, es de 0.3 PSI. El porcentaje de rango es 0.213%. Y el AC tiene 3.9660 miliamperios y la temperatura del sensor está en el valor de 21.9 grados centígrados. Bien, a continuación mi compañero va a seguir tratando sobre la configuración del Fluke 754. Bueno, a continuación vemos la ventana de configuración, que en este caso sería presionando la tecla F3, se entra a la pestaña de configuración. En se realizan las configuraciones, no las iniciales, sino otro tipo de configuraciones. Como podemos ver a la derecha, no sé si mi compañero hace zoom, tenemos distintas configuraciones: configuración básica, configuración de sensor y la identificación del dispositivo, la salida hard y la información hard. En la configuración básica, que es la más común, se pueden poner los valores de set point de presión, rangos de presión, su amortiguamiento, o sea, la señal, qué tan amortiguada quiere que sea, y cómo se desea la función de transferencia, porque también puede enviarse la función de transferencia, se puede buscar que sea lineal, que sea cuadrática, depende de cómo se desee. Siguiente. Continuando, no, a ver, siguiente. Ahí, ahí. Ya, continuando en esta misma pestaña de configuración, tenemos que en el apartado sensor se observan las características del sensor que se está utilizando. Estos parámetros obviamente son solamente de lectura, ya que no se puede configurar pues, los parámetros que el sensor está botando, que nos envía. En la identificación de dispositivos se observan características del dispositivo, como el código de revisión, el número de serie, etiqueta, fecha, y se puede poner algún tipo de mensaje o comentario de ese dispositivo. Siguiente. Tenemos que en el apartado de salida hard se pueden configurar características de la salida, como la protección de escritura, el estado de alarma, la dirección hard, el modo ráfaga hard y el comando de ráfaga. Y por último, en la identificación de dispositivos, en la siguiente, no, sí está bien. En la información hard, que es solo de lectura, donde se pueden observar el fabricante, el código del dispositivo, el ID del dispositivo y otros códigos de revisión de esta parte del protocolo, de la información hard. Siguiente. Bueno, y al final se tiene la ventana de servicios, que en esta ventana se pueden ajustar los ceros de presión, se puede ajustar las salidas, se puede ajustar el sensor y se puede hacer pruebas en bucle. Esto es más que todo para poder setearlo, ajustar algunos parámetros más extra de la comunicación, de la transmisión, del sensor mismo también, y pues hacer pruebas en bucles para probar que todo esté yendo correctamente, que no haya, como se maneja de 420 miliamperios, si llega a leer una señal de 0 miliamperios, quiere decir que puede el cable estar alguna interferencia o el cable está roto. Siguiente. Entonces tenemos como un resumen del proceso de calibración con este equipo. Tenemos que primero hay que aislar el transmisor del proceso que se medirá y el cableado de lazo. Hay que dejar los cables intactos si se medirá la señal en miliamperios en el diodo de la prueba del transmisor. Como segundo, tenemos que conectar los sensores de medición de miliamperios del modelo 754 al transmisor. Conectar el cable del módulo de presión al dispositivo, al comunicador Fluke, y la manguera de prueba del transmisor de la bomba de mano al transmisor, más que todo por la parte del transmisor de presión. Toda esta parte vendría siendo la parte que se conecta a la interfaz, los cables hard. Accionar el botón hard en el calibrador para visualizar pues, la configuración del transmisor. Pulsar hard otra vez para obtener
correcta combinación de medida fuente para la prueba. Si se va a documentar la calibración, pues ahí se puede pulsar cómo se encuentra, ingresar en la prueba de tolerancia y seguir indicaciones. Si la medida de la señal de miliamperios está dentro de la tolerancia, pues la prueba ha finalizado y en caso contrario será necesario realizar ajustes. Esto es más como que la versión un poco más abreviada de ir a servicio para hacer las pruebas. Seleccionar, ajustar y recortar la presión cero, la señal de salida de miliamperios y el sensor de entrada. Esto es para, más que todo para ajustar el transmisor de presión, o sea, lo que se desea ver, cuál tú quieres, tú decides que sea tu presión cero, o sea, como que la presión mínima, la presión máxima, la salida de miliamperios, en este caso de 420, y pues de este sensor. Después de seleccionar el ajuste, cómo se dejó, documentar el estado del transmisor y si pasa la prueba después del ajuste, el proceso finalmente se ha completado. Y así está, queda calibrado este dispositivo con el sensor, en este caso el transmisor de presión HART. Siguiente. En este caso tenemos los distintos modos de este calibrador y documentador de procesos Fluke 754 con ese soporte HART, que vendría siendo el modo de transmisión punto a punto, que es para conectar esto a un único dispositivo HART en un lazo de 420 miliamperios. Como hemos visto en los deberes, en literales anteriores, pues va de punto a punto con cada uno de con los distintos esclavos. Modo de transmisión múltiple, es posible enlazar distintos instrumentos HART de forma simultánea. El equipo hace la búsqueda de cada uno para identificar las direcciones en uso y elegir el instrumento para la calibración y operaciones relacionadas. Esto vendría siendo como en la transmisión de punto a punto, pero ya con múltiples dispositivos, cada uno con una dirección asignada, con maestro esclavo, para que así haya esta comunicación. De modo ráfaga, el instrumento HART transmite ráfaga de datos sin que lo interrogue una unidad principal y el calibrador 754 puede sacar los transmisores en modo ráfaga y luego restaurarlos nuevamente en este modo. Esto es como que envía para todos la misma señal para que todos den esta misma respuesta. Y pues esto vendría siendo todo por este literal del deber. Que tenga buen día.